Muy bien, pues como os decía, bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir al webinar que os presentamos hoy. Es un webinar de Monolithic en colaboración con MySide. Y bueno, yo soy Gloria Moedano, soy la responsable de comunicación de Monolithic y os voy a introducir un poco el tema de este webinar, los ponentes y la dinámica que va a seguir la sesión en el día de hoy. Para los que no es la primera vez que estáis en un webinar con nosotros, supongo que recordaréis que hace un año iniciamos un ciclo de conferencias relacionado con las oportunidades de negocio que las nuevas tecnologías abrían para el sector industrial español en el contexto de la crisis del COVID que estábamos viviendo por aquel entonces. En concreto, hace un año realizamos una con un tema similar al que vamos a hablar hoy, en el que identificábamos a la tecnología LoRa como una oportunidad para el despliegue de soluciones IoT conectadas en el entorno agrotech. En este sentido, el webinar de hoy es una continuidad de aquella sesión, que si queréis consultarla también podéis ir a ver el vídeo en nuestra web o pedirnos la presentación que os la haremos llegar. La sesión de hoy, digamos que es complementaria a aquella, porque se aborda el mismo tema, pero desde un punto de vista más práctico o más pragmático, si queréis, ¿no? Porque vamos a presentar pues, aquellas soluciones, aquellos dispositivos y herramientas que nos van a ayudar a desplegar estas arquitecturas IoT de una manera ágil. Precisamente por eso contamos hoy con la colaboración de MySide, que es nuestro partner y fabricante de muchos de los dispositivos que vamos a presentar y que forman parte de estas soluciones. Para la sesión de hoy contamos con dos ponentes. Por una parte, Fran Sánchez, que es el director de marketing de Monolithic. Un poco sobre él, Fran es economista y MBA por ESADE y tiene una larga experiencia en la dirección de marketing y también a nivel de consultoría estratégica y de desarrollo empresarial. En la actualidad, concretamente para Monolithic, parte de sus responsabilidades se trata de identificar esas oportunidades de negocio que abren las nuevas tecnologías en ámbitos como las Smart Cities, entornos agros o industriales. Y por otra parte tenemos a Ana Teotino, que Ana es ingeniera de aplicaciones de Monolithic. Ana es de formación ingeniera superior en telecomunicaciones y tiene especialidad en sistemas de comunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ana es experta en el uso e implementación de tecnologías IoT en ámbitos muy variados, desde Smart Cities hasta entornos agro o industriales, y concretamente como ingeniera de aplicaciones en Monolithic, parte de su responsabilidad es precisamente acompañar a nuestros clientes en la adopción de tecnologías IoT. Sin más, bueno, a nivel de estructura, ahora Fran iniciará y os explicará un poco sobre la agenda, y al final de la sesión dejaremos un espacio para que planteéis vuestras preguntas, así que podéis irlas haciendo a medida que os vayan surgiendo en el menú que tenéis más abajo. Que no me extiendo más y Fran, bienvenido y gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, pues como comentaba Gloria, el objetivo de la sesión de hoy es precisamente hablar de IoT vinculado al sector agrotech, al sector agropecuario, digamos, español, dentro de lo que es el proceso de digitalización de todo este sector. Y además lo vamos a hacer, pues como decía Gloria, de la mano, digamos, de un partner, de nuestro partner MySide, digamos, que es el fabricante de la mayoría de los dispositivos que nosotros a día de hoy estamos moviendo dentro de este campo. Más allá, digamos, de lo que es el fabricante del hardware que estamos moviendo, evidentemente de lo que vamos a hablar son de herramientas que agilicen, que faciliten, digamos, los procesos de digitalización del sector a través, digamos, de la implementación, de la incorporación de la tecnología IoT precisamente en este campo. Haremos una breve introducción para establecer un marco de referencia general y a partir de ahí pues os explicaremos un poquito qué es lo que tenemos a día de hoy a nivel de starter kits, digamos, para hacer pruebas de concepto. Veremos también soluciones de hardware, digamos, muy versátiles, digamos, y esto ya será un tema que nos introducirá mi compañera Ana Teotino. Hablaremos de casos prácticos, digamos, que ha desarrollado, por ejemplo, nuestro partner MySide, digamos, en diferentes partes del mundo, que seguro que pueden ser muy interesantes para muchos de vosotros. Y finalmente también hablaremos, digamos, de una solución completamente plug and play que hemos desarrollado desde Monolithic precisamente
para monitorizar en instalaciones agropecuarias, monitorizar lo que tiene que ver con la calidad del ambiente interior y también para monitorizar, digamos, el gasto energético de determinadas instalaciones, entre otras cosas para conseguir, digamos, esas calidades y esas condiciones particulares en determinados ambientes. Y finalmente lo que haremos será pues, dar paso a todo lo que es la parte de preguntas y respuestas para que bueno, podáis compartir las dudas que os puedan aparecer al respecto y ver cómo, bueno, de una manera u otra, pues os podemos dar respuesta pues, a ese tipo de dudas y de inquietudes que puedan aparecer. Como decía Gloria, esta es la segunda parte de un webinar que ya hicimos el año pasado, precisamente vinculado a lo que es la incorporación de tecnologías IoT y concretamente la tecnología LoRaWAN o tecnología LoRa, digamos, en el entorno agro. Si tenéis interés, si no pudisteis asistir a ese webinar, digamos, os invito a que vayáis a nuestro canal de YouTube y allí podréis recuperar la grabación y ver la grabación, digamos, de aquel webinar en el que se habló, entre otras cosas, precisamente de cómo incorporar, digamos, tecnologías LoRaWAN, tecnologías IoT LoRaWAN, digamos, en el entorno agropecuario. Además, también se contó con la colaboración de Ebrinet, que de alguna forma es uno de nuestros partners que también nos facilita el acceso, por ejemplo, a redes públicas. Pero concentrándonos en lo que es el día de hoy, nos vamos a concentrar, digamos, en lo que es la alternativa, las soluciones LoRaWAN con el despliegue de redes privadas, y fundamentalmente lo vamos a hacer desde la perspectiva de las necesidades que a día de hoy nosotros atisbamos y tenemos identificadas perfectamente en el sector, digamos, para ahondar, para seguir de alguna manera progresando en su proceso de digitalización. Y cuando hablamos del proceso de digitalización en el sector agroalimentario, lo primero que nos deberíamos preguntar es ¿por qué tiene sentido que nosotros hablemos de esto justo hoy? Y bueno, la realidad es que todos somos plenamente conscientes de que en la actual coyuntura, una coyuntura tan extraña si queréis y tan complicada como la actual, es evidente que han aparecido nuevos retos. Han aparecido nuevos retos en otros sectores, como puede ser el metalúrgico, como puede ser el industrial, como puede ser el logístico, y es evidente que esos nuevos retos también han aparecido en el sector agroalimentario. Pero es que además, más allá, digamos, de estos nuevos retos que de alguna manera justifican que sigamos avanzando en el proceso de digitalización del sector, la realidad es que todo el proceso, digamos, toda la crisis pandémica en realidad ha supuesto un paréntesis en el que a lo mejor no hemos abordado detenidamente algunos de los retos que históricamente ya sufríamos en el sector. Es el momento de aprovechar los procesos de digitalización y de aprovechar la tecnología existente para abordar precisamente este tipo de retos. Cuando hablamos de nuevos retos, podríamos coger y podríamos abordar y podríamos plantear y enumerar infinidad de los mismos. Pero si yo tuviera que acentuar, que poner en valor uno de ellos, estaría relacionado con cómo esta crisis, cómo la pandemia ha cambiado nuestros hábitos de consumo. El consumidor consume hoy de una manera muy diferente a como lo hacía hace tan solo 2 años. Desde este punto de vista, podemos decir que sus motivaciones han cambiado. Hay diversos estudios que nos dicen que, por ejemplo, a día de hoy, el consumidor está muchísimo más sensibilizado, por razones obvias, en la seguridad del producto que se le suministra, apuesta por un estilo de vida aún más saludable. Además, requiere un compromiso medioambiental y de responsabilidad social corporativa por parte de las empresas, digamos, que le están suministrando productos, pues de una manera muchísimo más acuciante, de una manera muchísimo más severa, si queréis. Y además, otro de los cambios relacionados con las pautas de consumo tiene que ver con una mayor tendencia a consumir dentro del hogar. Sí que es verdad que ahora que estamos viendo ya la salida al final del túnel, la luz al final del túnel, sí que es verdad de que se están recuperando ciertos ámbitos de consumo fuera del hogar. Se estamos recuperando, digamos, pues la dinámica de ir a bares, de ir a restaurantes, pero fijaros cómo sigue habiendo una tendencia remanente muy importante a seguir consumiendo, digamos, dentro de lo que es la seguridad del hogar. Y eso es algo que nos afecta a todos de manera general y es una pauta que se ha identificado en el cambio, digamos, de la forma de consumir del consumidor, del usuario. Más allá de eso, hay otro elemento adicional que tiene que ver con, de alguna manera, cómo el canal online, como el e-commerce, digamos, se ha instaurado ya de manera definitiva, digamos, dentro de lo que son las pautas de consumo del consumidor, de manera que donde antes, por ejemplo, había un cierto equilibrio, si queréis, entre lo que eran los canales online y los canales tradicionales,
hoy día resulta evidente que la tendencia y la balanza se está decantando en favor, digamos, del consumo a través de los medios digitales. Y esto, digamos, para las empresas del sector agropecuario, pues es evidente que puede tener unas connotaciones también muy importantes. Yo no digo que vayan a ser negativas, pero como mínimo pueden cambiar en muchos casos las reglas del juego, y es algo que debemos tener en cuenta. En la medida en que se van a seguir implementando, o se van a seguir desarrollando, o se van a seguir acentuando procesos de desintermediación, lo cual puede repercutir de una manera realmente importante en algunas de las empresas, digamos, que estén desarrollando su actividad en el sector agropecuario. Además, esto, digamos, de alguna manera incita o posibilita que se establezcan procesos muchísimo más volátiles desde el punto de vista de la demanda. Pensad que a día de hoy para nosotros consumir puede ser un acto de impulso mucho más ahora, gracias precisamente a la introducción de canales digitales, que no anteriormente cuando utilizábamos canales tradicionales. Esto es algo que, por ejemplo, aquellos que compréis en Amazon lo sabéis muy bien. La compra en un clic, que de alguna manera fomenta tanto Amazon, no deja de ser una compra por impulso. Y esto, en la suma agregada de las compras por impulso, los que nos da como resultado es unos incrementos en las volatilidades de la demanda que puede impactar de manera decisiva en aquellos que estamos al inicio del proceso productivo, por ejemplo, en la parte, digamos, de todo lo que tiene que ver con el sector agrario. Y más allá de eso, precisamente debido a los procesos de desintermediación, en muchos casos lo que nos vamos a encontrar son con cadenas de suministro muchísimo más rígidas. Y esto de alguna manera lo que nos sitúa es ante unos nuevos retos que, por ejemplo, hace 2 años pues no teníamos. Pero más allá de eso, seguimos teniendo retos latentes, retos estructurales, que a lo mejor no hemos sido capaces de abordar durante todo este periodo, durante todo este paréntesis, y que siguen ahí. Y uno de ellos, yo diría que el más importante, por lo menos desde el Ministerio, digamos, de Agricultura, es el que se acentúa y el que se pone de manifiesto en todas las comunicaciones que realizan a tal efecto, tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos una estructura empresarial dentro del sector agroalimentario muy atomizada. Estamos hablando de que, según los datos del Ministerio, a día de hoy existen en España 900.000 explotaciones agrarias, 31.000 empresas alimentarias. Y además estamos hablando de que todas estas empresas, o la mayor parte de ellas, estamos hablando que el 95% son pymes y el 80% tienen menos de 10 trabajadores. Pensad que esto supone una limitación muy importante a la hora de abordar procesos de I+D que nos permitan de alguna manera seguir desarrollando pautas innovadoras que nos permitan desplegar, por ejemplo, pues eso, procesos de digitalización en el entorno agropecuario. Y esto, en el medio y en el largo plazo, puede suponer un problema muy importante desde el punto de vista de pérdida, digamos, de capacidad competitiva frente a otros actores de nuestro entorno, como pueden ser Francia, Italia o Alemania, por citar solo unos cuantos. De manera que esto es un elemento a considerar, y más allá de los retos que tenemos, nuevos retos planteados precisamente por la coyuntura del COVID, lo que debemos abordar son ese tipo de retos, digamos, que estructuralmente han impactado tan negativamente en nuestro sector y que a día de hoy, de alguna manera, debemos abordar porque las amenazas siguen latentes a través, digamos, de otros actores en nuestro entorno. Entonces, dicho eso, desde el Ministerio, los que conocéis, por ejemplo, las políticas que se están activando desde el Ministerio, lo que se propone es, pues eso, una estrategia de digitalización de todo el sector que de alguna manera pase por tratar de asegurar la sostenibilidad económica, medioambiental y social del mismo. Y es ahí donde ahora con Gloria vamos a hacer una pequeña encuesta, vamos a intentar calibrar, nos gustaría calibrar qué opinión tenéis vosotros al respecto, por ejemplo, a cuál es el nivel de digitalización que a día de hoy tenemos en el sector agroalimentario español en comparación con nuestros países de nuestro entorno, y cuáles son las dificultades, las principales dificultades que vosotros atisbáis a la hora, digamos, de precisamente seguir ahondando y seguir progresando dentro de lo que son los procesos de digitalización. No sé, Gloria, ¿lo tienes por ahí? Veo sí, que ya aparece. acabo de hacer la encuesta, ya veo que van apareciendo las primeras respuestas. Ajá, genial. Pedimos vuestra colaboración para conocer vuestra visión. Bien, sí, la primera fundamentalmente lo vemos entre bajo, muy bajo y medio. Ajá. Y sobre los puntos donde reside más
mayor dificultad, la sensibilidad técnica, el acceso a soluciones técnicas realmente relevantes, justificación, la sensibilidad técnica gana posiciones, justificación del retorno sobre la inversión. Sí, fundamentalmente bajo. Estos son los puntos. La sensibilidad técnica es el punto donde hay más dificultad. Vamos un minuto. Me parece que ya... Perfecto. Sí. Bueno, pues ahí lo tenemos. Me parece que es interesante como dato. Seguimos, si quieres, con la presentación. No sé si puedes compartir, bueno, te iba a decir compartir los resultados. En cualquier caso, fijaros, ¿no? Es decir, estamos hablando, digamos, de que tenemos, pues eso, un nivel, digamos, estamos más o menos de acuerdo en que a día de hoy, con respecto a otros países de nuestro entorno, tenemos un nivel de digitalización entre medio y bajo. Es decir, desde luego, el nivel de digitalización, digamos, de nuestro sector a día de hoy no supone una fuente de ventajas competitivas. Nosotros somos competitivos, por ejemplo, con respecto a otros países, por ejemplo, en estructuras de costes, pero es cierto de que en la medida en que esos otros países y estos otros actores sean capaces de digitalizar determinados procesos e incorporar determinadas tecnologías precisamente a esos procesos productivos, es cierto que pueden llegar a alcanzar un nivel de competitividad que acabe de alguna manera igualando precisamente a ese factor crítico de éxito que nosotros a día de hoy aún mantenemos. Por otro lado, el tema de la digitalización y el tema de la sensibilidad técnica tiene mucho que ver con algo que, por ejemplo, yo he venido hablando, digamos, con diferentes agentes del sector durante los últimos días. Digamos, tenemos unos perfiles técnicos, mi percepción es que tenemos a día de hoy unos perfiles técnicos de un nivel, digamos, de madurez, pues eso, técnica muy interesante desde el punto de vista de las diferentes ingenierías que están prestando servicios dentro del sector, pero incluso ahí, a día de hoy, el nivel de tecnificación es bajo. De manera que eso puede suponer un impedimento muy importante a la hora de seguir progresando, digamos, con los procesos de digitalización que de otra manera tenemos identificado como un elemento, como un factor clave, digamos, de sostenibilidad de todo el sector, digamos, en el medio y en el largo plazo. Es por ello por lo que, digamos, recuperando, digamos, precisamente los datos que nos ofrecen, digamos, desde el Ministerio, la siguiente reflexión que nos haríamos sería, bueno, muy bien, tiene sentido que nosotros adoptemos, digamos, el IoT como dinamizador, como tecnología, digamos, capaz de habilitar, digamos, los procesos de digitalización del sector, pero tiene que haber unos motivos que de alguna manera lo justifiquen. Y desde el propio Ministerio ya se dicen cuáles son, digamos, los motivos que de alguna manera justifican la incorporación del IoT como habilitador digital dentro del sector. La mejora de los procesos de toma de decisiones, una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles, una mejor y mayor interacción con los usuarios y una facilidad en el acceso a la información. Esa información que a lo mejor hace 2 años no era relevante, pero que ahora sabemos precisamente por los nuevos retos que se nos plantean que puede ser realmente crítica. Una mejor adaptación, fijaros, a la oferta a la demanda, esa demanda que por otro lado sabemos que hoy día puede ser más volátil de lo que era hace, pues eso, 2 años. Podemos además mitigar y gestionar ese tipo de volatilidad a través, digamos, en la que incurren a día de hoy, a la que pueden llegar a incurrir los mercados, y podemos incluso llegar a anticiparnos a determinados escenarios de crisis. Esto no lo decimos nosotros, no lo decimos desde Monolithic, esto está sacado directamente del documento de estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal que de alguna manera promociona el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo que sí que hacemos desde Monolithic es poneros el orden. Empezamos por el 1 y acabamos por el 6. Y este orden, digamos, no es trivial. Nosotros consideramos, y nosotros tenemos una aproximación muy práctica, estáis hablando, digamos, en los resultados de la encuesta de la sensibilidad técnica, también ha salido el tema de que las soluciones tienen que ser relevantes. Si estamos hablando de que nuestro nivel de digitalización es entre medio y bajo, lo que no tiene sentido es que empecemos a incorporar tecnología con el objetivo de anticiparnos a futuros escenarios de crisis. Eso puede venir con el tiempo, pero no es el momento. ¿Por qué? Porque eso es un tipo de objetivo realmente muy ambicioso que supone que has tenido que quemar una serie de etapas previas.
Nosotros con lo que nos planteamos, sobre todo para iniciar procesos de digitalización a través del IoT y la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene que ver con esto, con mejorar los procesos de toma de decisiones y con mejorar también los niveles de eficiencia en el uso de recursos. Si nosotros somos capaces, en un primer estadio, somos capaces de empezar a entrar, digamos, en los procesos de digitalización con estos objetivos en mente, rápidamente vamos a poder conseguir los frutos que nos preparen además para seguir progresando en el nivel de digitalización y que nos permitan de alguna manera optar, pues eso, a objetivos muchísimo más ambiciosos. Aunque ya os digo que estos primeros no están mal, porque rápidamente vamos a poder de alguna manera reducir nuestras estructuras de costes y mantener ese nivel de competitividad que de alguna manera a día de hoy aún nos caracterizan. Desde ese punto de vista, nosotros desde Monolithic, digamos, nuestra experiencia lo que nos dice es que hay una serie de procesos en la adopción de la tecnología IoT que son muy transversales, que podemos utilizar en diferentes ámbitos, en diferentes verticales y que también aplican al sector agrario. Fundamentalmente el proceso empieza por lo que estábamos comentando. Definamos objetivos claros y en función de esos objetivos planteemos una estrategia, pero objetivos que sean claros y objetivos que sean realizables. No nos planteemos ir muchísimo más allá, no nos planteemos, como es aquello, correr antes de aprender a andar. Establecidos estos objetivos, establezcamos unas hipótesis de trabajo, hagamos un primer diseño preliminar de la arquitectura IoT a implementar y a partir de aquí realizamos la prueba de concepto. Una primera prueba de concepto que nos va a permitir capturar insights, aprender, acumular nuestras primeras experiencias in situ sobre el terreno de juego para a partir de ahí, ahora y así, diseñar una arquitectura IoT definitiva que nos permita posteriormente, pues eso, desplegar la solución e incluso eventualmente plantearnos para determinados, digamos, tipos de empresas, plantearnos, pues no sé, aprovechar la oportunidad de estandarizar las soluciones y comercializarlas como tal, ya no solo en España, sino ahí donde pueda aplicar, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, fijaros cómo nosotros lo que proponemos es lo que consideramos que es un proceso muy maduro, muy práctico, muy aterrizado, muy orientado a conseguir resultados en un periodo breve de tiempo, pero desde una perspectiva pues muy práctica y muy madura en la medida en que te permite ya desde el primer momento rápidamente empezar a acumular insights y acumular conocimiento. Y eso pasa por la realización de pruebas de concepto. Es por eso por lo que nosotros, cuando hablamos de herramientas orientadas precisamente a facilitar el proceso de digitalización del sector agrario español, lo primero que nos planteamos, y en este caso lo hacemos con nuestro partner, con Mindsight, es la comercialización de kits de iniciación que faciliten la realización de pruebas de concepto. Es lo que nosotros llamamos el Agrotech Starter Kit con tecnología LoRa. En este caso, nosotros lo que tenemos es un kit de iniciación que fundamentalmente lo que recoge son 3 tipos de sensores o 3 sensores de temperatura y humedad ambiental, de temperatura y humedad del suelo, de niveles lumínicos y además un actuador que además nos va a permitir pues eso, actuar sobre válvulas, digamos, con solenoide. Todo ello en una arquitectura tradicional, digamos, si queréis llamarlo así, una arquitectura tradicional IoT, en la que tenemos los sensores por un lado, tenemos un concentrador que nos permita concentrar las señales y desplegar la red LoRa a nivel local, una red LoRa, digamos que ahora os explicaré por qué es el tipo de red que nosotros elegimos, y con eso, de alguna manera desplegado, lo que nos va a permitir es llevar los datos a la nube y comprobar in situ que nosotros, la arquitectura preliminar que hemos diseñado y que hemos establecido junto con las hipótesis de trabajo que os comentaba anteriormente, pues vamos a comprobar que somos capaces de coger y poner todo eso en marcha y llevar los datos desde el origen, desde la válvula, desde el terreno, digamos, que estamos monitorizando, desde el suelo, desde el invernadero que queremos ver, del que queremos de alguna manera controlar el nivel lumínico. Todo eso somos capaces de llevarlo a la nube y gestionarlo, digamos, desde la oficina o desde nuestro propio hogar, a través del móvil, a través del ordenador. Fundamentalmente es esto, es decir, en una primera prueba de concepto lo que estamos haciendo es que estamos comprobando, estamos demostrando, digamos, que esas asunciones previas funcionan, que esa teoría, que ya sabéis que el papel todo lo aguanta, que la teoría todo lo aguanta, realmente en nuestro terreno de juego también funciona, con independencia de cuáles sean las barreras arquitectónicas, las barreras geográficas que tengamos que superar. Ya os digo, este Starter Kit tiene 3 sensores, tiene un actuador, tiene un concentrador y además
durante un año damos acceso a la plataforma, digamos, a la plataforma en el cloud de MySites, que lo que nos permite fundamentalmente es tener mapas claros de situación, digamos, de los diferentes dispositivos desplegados, establecer reglas de actuación cuando ello sea requerido y sea necesario. También podemos además trabajar, digamos, con diferentes niveles de acceso e incluso nos va a permitir emitir informes. Pero más allá de eso, fundamentalmente lo que nos va a permitir esta prueba de concepto, este Starter Kit para la realización de pruebas de concepto, es seguir avanzando en la adopción de la tecnología desde un punto de vista muy práctico, que es de lo que se trata. ¿Por qué hablamos de tecnología LoRa? Cuando hablamos de tecnología LoRa, estamos hablando de la tecnología que nos va a permitir, pues eso, en un entorno local, conectar todos los dispositivos desplegados, todos esos nodos que tengamos desplegados en campo, ya sean sensores o actuadores, pues digamos, conectarlos a través de una única red, digamos, a un concentrador desde el que yo voy a poder ya establecer mis primeras reglas del juego o voy a poder enviar los datos a la nube para allí hacer toda la analítica de datos que yo estime oportuna. Estamos hablando de un tipo de tecnología de muy fácil instalación que nos lleva a ofrecer soluciones muy plug and play. Estamos hablando además de un tipo de tecnología muy madura, muy consolidada, con un amplio ecosistema que a nosotros nos permite, por ejemplo, ofrecer este tipo de producto a día de hoy con la colaboración de un partner de primer nivel como pueda ser MySites. Además, estamos hablando de dispositivos de muy bajo consumo energético, con un nivel de penetración y de cobertura interior muy interesante, por ejemplo, a la hora de salvar determinadas barreras arquitectónicas, que además nos permite pues, trabajar, digamos, en arquitecturas pensadas para cubrir grandes extensiones de terreno, cosa que lo hace especialmente proclive para el uso en entorno agropecuario, y además nos permite trabajar con redes privadas, de manera que incluso a día de hoy podemos trabajar dentro de lo que son esos entornos locales, digamos, con total independencia, por ejemplo, de determinadas operadoras. Es verdad que tendré que hacer un mantenimiento de la red, pero no voy a tener que pagar un fee, no voy a tener que pagar un peaje a ningún tipo de operadora. Ya para acabar con el Starter Kit, solo a modo de anécdota, si queréis, os comento que a día de hoy tenemos con MySite una promoción en marcha por la que a aquellos de vosotros que estéis interesados en el Starter Kit, pues con el primer Starter Kit que adquiráis, digamos, pues os regalamos una cámara de inteligencia artificial, precisamente porque nuestro partner MySite es también especialista en este tipo de dispositivos. Y con esto acabo mi parte y doy paso a Ana para que siga ahondando en todo lo que tiene que ver con nuestra propuesta de hardware conectado. Ana. Hola, buenos días. Gracias, Fran. Bueno, se han hablado de varias cosas desde que se ha empezado todo el tema del webinar. Uy, perdón. Vale, comentar que, bueno, lógicamente tenemos la parte de las POC o las pruebas de concepto, que realmente pues, nos van muy bien para ver si esa tecnología puede encajar dentro de lo que nosotros queremos desplegar. También pues, el tipo de arquitecturas IoT en las que nos centramos, pero al final hay que considerar que cada proyecto es un mundo y cada proyecto es un reto. Y para cada reto hay que buscar cuáles son los dispositivos que nos van a permitir configurar esas alternativas que nosotros queremos asumir. Un poco enfocados hacia esto, desde Monolithic hemos apostado por algunos sensores y actuadores de hardware conectado que creemos que se pueden situar muy bien dentro de lo que es el mercado agropecuario. Empezando por ellos, disponemos del primer sensor, que es este, que es un sensor para la detección de fugas de líquidos. Este sensor dispone de dos opciones, uno que es para hacer pues, esta detección de forma puntual y otra de forma zonal. Es además un sensor con una batería de larga duración de entre 5 y 10 años, depende del uso que se haga de él. Dispone de IP67 y además tiene un largo alcance. Si por el contrario nos vamos a una familia que es la EM500, que vamos a hablar de 3 sensores de esta familia, empezando por el primero, es el EM500PP. Este es un sensor de presión de líquidos y gases que está muy enfocado para hacer el control y la medición tanto en tuberías como en tanques. Este tipo de sensor es resistente a golpes y vibraciones, es IP66 y también tiene una batería que realmente tiene una duración importante, que es la mayoría de nuestros sensores va a tener ese hándicap que nos puede ayudar mucho en nuestras aplicaciones.
Otro sensor de esta familia es el M500CO2. Este sensor está enfocado a la monitorización de niveles de dióxido de carbono en entornos ambientales severos, se hace como un invernadero, cualquier tipo de almacén en el que tienes que controlar pues, el tipo de gas que tienen las frutas y las verduras, edificios que tú quieras controlar, pero sobre todo muy enfocado al tema de invernaderos y temas de frutas y verduras. Este dispositivo, como su anterior dispositivo de la familia o sensor de la familia, dispone de un grado de IP, de una batería de larga duración y un gran alcance. Por último, por cerrar la familia en la que nos estamos enfocando, que es la M500, en este caso, hablaríamos del sensor SWL. Este sensor está enfocado para la medición de niveles de líquidos en tanques. Lo bueno de este sensor es que, además de tener un rango que tú puedes escoger de metros, entre 3, 5, 10 o hasta personalizarlo, también puedes personalizar todo el tipo de líquidos que quieras poner, siempre y cuando sean no corrosivos. También comentar que este dispositivo, como los anteriores, tiene una batería de larga duración y en este caso este es IP67, por las complejidades que tiene que tener este sensor. Una vez hablado de sensores, nos vamos a la parte de los actuadores. ¿Qué es importante de un actuador o por qué nos centramos también mucho en los actuadores? Porque entendemos que al final muchos de vosotros o muchas implementaciones que están hechas a día de hoy en campo ya disponen de dispositivos y no queremos que eso sea un impedimento para poder digitalizar todo ello, por lo que un actuador es una gran opción para poder llegar a esto. ¿Por qué? Porque al final es incorporar soluciones a equipos antiguos que ya tienes desplegados. Este actuador, en concreto el UC1114, es un actuador remoto de entradas y salidas. Por ejemplo, si tienes algo que tengas que realizar una entrada digital o una salida digital, pues este actuador te puede ayudar. Nos ayuda aparte no solo a actuar sobre ello, sino también tiene un alcance importante de 10 kilómetros y nos puede ayudar pues, en todo este tipo de inserciones que queremos hacer, porque además es programable. Digamos que tiene muchas variables que nos pueden ayudar a acabar de pues, controlar lo que ya tenemos a día de hoy. Entonces, ¿en qué se basa un poco la arquitectura de estos actuadores? Algunos que dispone MileSite, por ejemplo, pues al final es que tú tengas un dispositivo final. Por ejemplo, en el UC1114, aquí en esta imagen, vemos una bombilla o un interruptor. Lógicamente, pues podríamos hablar de cosas más complejas porque va a actuar como un relé. Estos dispositivos finales tendrán conectados un actuador que a su vez enviará esta información vía LoRa a un concentrador o gateway. Este concentrador al final reenviará esa información a la aplicación desde la cual el cliente podrá remotamente actuar o leer los datos de cada uno de los sensores que tiene desplegados en campo o dispositivos finales que tiene desplegados en campo a través de este actuador. Por último, el último actuador sobre el que aparte ya ha hablado Fran, que viene en el Starter Kit y sobre el que apostamos, es uno novedoso, que es un controlador remoto de válvulas. Este dispositivo o actuador está muy enfocado para poder hacer una medición del caudal y control del caudal que tengamos en nuestras aplicaciones. Dispone no solo de 2 salidas senoidales, sino de una entrada de pulsos, que eso lo que nos permite es remotamente, desde una aplicación hasta de móvil o comandos a distancia, poder decidir si abrir, cerrar, cómo controlar ese caudal y poder tener realmente una eficiencia en el agua que estamos utilizando en las diferentes aplicaciones que queremos utilizar. Además es IP67 y dispone de una longitud de hasta 15 kilómetros en zonas rurales. Dispone de 2 alternativas diferentes o de 2 opciones diferentes. En este caso, uno dispone de panel solar con batería recargable con un mes de autonomía, pues si es una aplicación más de exterior que quieres que sea un poco más autónoma, o nos podríamos ir al UC512, que es batería no recargable, sí que tiene una autonomía de 3 años y lo podríamos poner pues, más enfocado para el tema de control de aguas más interno. Dicho esto y viendo pues, hacia dónde nos enfocamos un poco en el hardware conectado, hemos creído interesante que pudierais ver algunos casos prácticos y aparte creo que va muy bien enfocado a lo que ha salido en la encuesta, que era ver cómo este tipo de aplicaciones nos van a rentabilizar nuestras propuestas. Yo creo que estos casos prácticos van a ser importantes en eso. Entonces, nos vamos a centrar en 2 en este caso. Uno, perdón. El primero, que es la cría de cerdo en Países Bajos. Bueno, la cría de cerdo en Países Bajos, este es un proyecto que fue impulsado por el gobierno holandés, aquí,
que fue más que nada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta como iniciativa lo que se quiere conseguir es una certificación verde o así para conseguir subvenciones, pues para poder monitorizar la calidad del aire. Por lo que el reto al final pues es eso, es una mejor calidad del aire, controlando los gases nocivos que hay en este tipo de granjas. ¿Cómo se ha decidido solucionar este tipo de proyecto? Pues primero, haciendo un despliegue de sensores de los gases que anteriormente hemos comentado. La intención es que estos sensores capten esos datos, los envíen vía LoRa a un concentrador y este los reenvíe a, en este caso era una aplicación que era Cayenne, de este cliente, para poder monitorizar y controlar y decidir cómo tú quieres realizar ese control de esa calidad del aire. ¿Qué beneficios le dio, por ejemplo, a este cliente o a este proyecto en general este tipo de implementación? Pues primero de todo, tener un certificado verde. ¿Qué implementaba este certificado verde? Pues el hecho de tener una subvención y poder desplegar aún más sensórica dentro de tu granja y poder realizar este control. ¿Qué implica este control? Pues primero de todo, un análisis de la salud de los cerdos, 24 horas. ¿Esto qué implica también? Pues ese control de calidad del aire, porque al final los cerdos se pueden poner enfermos si la calidad del aire no es buena. Entonces, si tú ya puedes controlar que los cerdos no se pongan enfermos, ¿qué vas a crear al final? Pues una reducción de costes, porque te va a incrementar pues, todos los beneficios que tú vas a tener sobre tu granja y no vas a tener problemas en el hecho de que un cerdo se te ponga enfermo o tengas problemas dentro de la calidad del aire de tu granja. Por lo que ahí podemos ver los beneficios, la reducción de costes, en el hecho de que no vas a tener pérdidas, el análisis de salud de los cerdos que te garantiza el hecho de que no tengas enfermedades dentro de tu granja, en el control de calidad del aire, que al final pues está todo relacionado. Otro de los casos de éxito que se ha podido ver con MyDesai es el sistema de riego en Australia. ¿Dónde iba enfocado esto? El problema, no sé si lo conocéis, es que el 70% de los recursos de agua dulce se utilizan para la agricultura y de este 70 un 60 acaba desperdiciándose. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, con el recurso escaso de agua que tenemos, se está intentando hacer de un menos un más. Con menos agua, tener pues más garantías de un buen uso del agua. Vale, entonces, el reto al final es mejorar la eficiencia del uso de agua y proteger la sostenibilidad de prácticas agrícolas modernas. Entonces, es eso, utilizar bien el agua y poder hacer un consumo moderado y beneficioso para cualquier agricultura que tengamos. ¿Qué solución se propuso en este caso? Pues en este caso el montaje que tenía era que tenían unos sensores de nivel de agua para poder medir el caudal y un controlador de ese caudal. Entonces, la intención era que este sensor se enviase vía LoRa la información a un concentrador, como otros sensores que podemos ver abajo, y este concentrador lo enviase a un servidor desde el cual se tenía una aplicación llamada PAMS, que es un sistema de automatización de Pacman, que lo que hace es al final poder controlar los diferentes dispositivos que tú tienes en campo y poder hacer un buen uso de ello. Entonces, desde esta aplicación o server, el cliente al final puede hacer uso y controlar el caudal que él quiere utilizar de ese sensor o de ese depósito de agua en concreto, porque al final el problema está en que cuando teníamos ese tipo de regadío era o alguien lo hacía manual, que ahí controlabas el agua utilizada, o ponías unos riegos automáticos. Los riegos automáticos al final tú no tienes un control del agua que desperdicias. Entonces, esa es la gracia de poder poner este dispositivo que no solo ahorras, como vamos a ver en los beneficios, esa mano de obra, que es uno de los beneficios principales, sino que haces una mejor eficiencia del uso del agua, una mejor productividad, porque sabes en todo momento, mediante sensórica, si se te seca el terreno, si no se te seca, si se necesita agua, que se active el caudal, mejora la productividad de todo lo que tienes dentro de tu campo y encima reduces los costes de explotación y aumentas la rentabilidad porque tienes un control exhaustivo de todo ello y consigues como el golden product de tu parte agropecuaria. Una vez visto los casos prácticos y el hardware que se puede poner en cada reto, como ha comentado Fran, desde Monolithic, entendemos que puede ser difícil el hecho de tener que insertar un tipo de solución como esta y hemos apostado por una solución totalmente plug and play para monitorizar la calidad ambiental y el consumo energético en este tipo de instalaciones. ¿En qué se basa esta solución? Pues esta solución se basa en un despliegue de sensores de actuadores o en este caso también hemos llegado a mirar medidores de consumo energético que lo que harán es captar los datos y recogerlos y enviarlos vía LoRa a un concentrador, típica estructura IoT. ¿En qué se diferencia esta solución? Pues que este concentrador además tiene insertado dentro un web server.
Un web server que es capaz no solo de pintar y de captar los datos que estamos recibiendo o de actuar sobre ellos, sino también de guardarlos, de que tú seas capaz de descargarte este CSV y puedas insertar y eliminar o controlar los dispositivos directamente desde este concentrador. Además de poder hacerlo de forma local, lo que nosotros insertamos también es el hecho de que tú lo puedas hacer remotamente a través de una de nuestras plataformas, que es el crd.monolithic.io. Esta plataforma lo que te permite es acceder a este web server y poder tener el control total sobre todo tu campo y sobre todo tu despliegue. Además, entendemos que quizás puedes decir, oye, no, pero es que yo además tengo una plataforma externa que ya me hace un cómputo de datos y tal, y es que también lo quiero ver desde ahí. Quiero tener esa explotación de datos. Pues no hay problema porque este dispositivo también tiene la opción de enviar estos datos vía MQTT, que da la opción a plataformas de terceros que puedan hacer esta explotación de los datos. Por tanto, ¿qué beneficios podemos ver en esta solución que es ágil, que es totalmente plug and play, que te ayuda a poderlo insertar en cualquier sitio? Pues primero, como hemos dicho, plug and play, muy fácil de insertar. Tú quieres poner un sensor, tienes tu web server, está casi todo configurado, lo tenemos muy fácil de implementar para que sea seguro. Luego, por otra parte, tenemos la seguridad en la parte de la conexión celular, mediante un OpenVPN, que también garantiza el hecho de no tener problemas en el envío de datos o de la explotación de estos. También es interoperable, como hemos dicho, porque al final tú puedes enviar esos datos a cualquier plataforma de tercero para poder hacer esa explotación de esos datos. Dispone de memoria y de descarga de esos datos dentro del propio dispositivo, que también te da un grado más de seguridad que ayuda mucho en según qué puntos. También tenemos el acceso remoto a través de nuestra plataforma, que te garantiza esa libertad de poder verlo desde tu casa. Y también, lógicamente, pues, ¿qué implican todos estos beneficios? Pues tener un retorno de costes, no solo por el hecho de que es una solución plug and play y te ayuda a hacer el despliegue directamente, sino que además podrás monitorizar y tener seguramente un retorno de esos costes, como hemos visto en las aplicaciones anteriores. Y una sostenibilidad que contribuirá también a toda esa calidad del aire que estamos buscando. En este caso, en esta solución nos enfocamos en 4 sensores principales. Uno de ellos es este, que es el AM104 y AM107, son 2 dispositivos, aunque ponga AM100X, más que nada porque cada uno de ellos sensa diferentes sensores. O sea, uno de ellos es temperatura y humedad y el otro tiene temperatura, humedad, luz, movimiento, un poco más completo, es como multisensórica. Además, este dispositivo es muy moderno, tiene una pantalla de tinta que hace que el consumo sea más bajo y va con 2 pilas que te pueden dar una autonomía de hasta 2 años. Si nos centramos en un sensor que sea más de exterior, pues en este caso nos iríamos al M300TH. Es un sensor de temperatura y humedad que podrías poner, por ejemplo, en un invernadero o en cualquier otro almacén, como hemos comentado anteriormente, de fruta o verdura para ver pues, esa calidad que tú quieres generar. Y es eso, es IP67, por lo que puede aguantar casos extremos y es pequeño y fácil de implementar y de insertar. Si nos vamos más al tema de los contadores inteligentes de energía, en este caso tenemos este dispositivo, que es un contador monofásico que transmite la información vía LoRa. Este dispositivo mide tanto la energía total activa como la potencia reactiva, como el factor de potencia, por lo que podremos tener un control de los consumos energéticos que podemos hacer en cualquiera de las partes de nuestra granja, de nuestra parte agropecuaria o de nuestro sector general agropecuario. Y aparte, todo también enviado vía LoRa, que nos ayudará en el hecho de que sea totalmente remoto y customizable en cualquier parte de nuestro campo. Por último, tenemos este dispositivo. Este también es un contador de energía, pero en este caso es un contador trifásico. Este dispositivo además va conectado directamente al central, es decir, al gateway, directamente en la expansion card, en la carta de expansión Smart que tiene este dispositivo. Este contador al final va conectado vía Modbus y transmite esa información que sería la misma, la energía, la potencia reactiva y el factor de potencia de cada una de las fases al dispositivo central para que podamos hacer la gestión y el control y el estudio de cómo queremos pues, trabajar cada una de nuestras partes energéticas. Y por lo demás, doy paso a mi compañero Fran para las conclusiones y muchas gracias.
Gracias, Ana. Yo rápidamente, porque ya estamos prácticamente fuera de tiempo, a nivel de conclusiones, muy rápidamente, pues me gustaría compartir con vosotros pues, dos conclusiones, digamos, que nosotros extraemos, digamos, de la experiencia, por ejemplo, de preparar este webinar y de preparar el catálogo de producto que de alguna manera a día de hoy estamos ofreciendo al sector y que tanto Ana como yo, pues de manera muy rápida os hemos explicado. La primera conclusión a que podemos llegar es que bueno, todos sabemos, somos plenamente conscientes de que estamos afrontando pues, ese tipo de retos de los que comentábamos al principio, retos que algunos son ya conocidos porque son estructurales, pero también retos nuevos que están muy relacionados con la casuística y la particularidad, digamos, del momento histórico que nos ha tocado vivir. Más allá de eso, otra de las conclusiones a las que podemos llegar es que es precisamente porque muchos de estos retos son nuevos o muchos de estos retos son estructurales, debemos abordarlos, digamos, con todos los recursos disponibles. Y la tecnología debe ser ese catalizador que nos permite de alguna manera dar respuesta allí donde tradicionalmente no hemos sido capaces de darla. De manera que nosotros creemos firmemente en que la tecnología, y en este caso el IoT, junto con la inteligencia artificial, pueden ser uno de esos elementos que de alguna manera nos ayuden, pues eso, a afrontar esos retos y más allá de esos retos, incluso a aprovechar las oportunidades que la actual coyuntura también nos confiere. Pero para que eso ocurra, y con eso lo que me gustaría ya es acabar, digamos, compartiendo con vosotros una reflexión, para que eso ocurra, tenemos que ir más allá, digamos, de las competencias que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, la realidad está en que bueno, que no todos podemos ser expertos en todo, y que de alguna manera, si estamos de acuerdo en que el nivel de digitalización del sector a día de hoy es bajo y que existen barreras técnicas que están siendo difícilmente superables, lo que tenemos que hacer es ahondar, pues eso, en los procesos de colaboración entre empresas precisamente para seguir trabajando, digamos, en esas dinámicas y en ese progreso que nos lleve, pues eso, a llevar al sector a donde queremos que esté. Y desde esa perspectiva y desde ese punto de vista, el posicionamiento de Monolithic es muy claro. Más allá, digamos, de la oferta de hardware que nosotros estamos proponiendo al sector agroalimentario español, nosotros lo que os ofrecemos pues es eso, es un nivel de servicio muy cercano a la integración, digamos, de las propuestas de hardware, digamos, que a día de hoy estamos haciendo, cosa que nos está llevando incluso ya a plantear, como comentaba Ana, soluciones completamente plug and play, digamos que directamente desenchufar y poner en marcha, pero más allá de eso nosotros trabajamos muy cercano al hardware, nosotros podemos ofrecer ese primer nivel de servicio muy cercano a ese hardware, digamos, que estamos comercializando. Además, incluso en determinados casos, en determinados momentos, para determinados tipos de proyectos, os podemos ofrecer un servicio de diseño y desarrollo de soluciones a medida, digamos, cuando realmente el proyecto lo requiere, y es algo que, digamos, podemos evaluar pues, en colaboración con vosotros, viendo exactamente cuáles son los requerimientos y las particularidades de cada caso en concreto y en particular. Y más allá de eso, lo que os debo decir, lo que también os puedo decir es que todo esto además lo hacemos desde la perspectiva pues, de eso, de una empresa local. Nosotros tenemos a día de hoy tenemos oficinas en Barcelona, en Madrid, en Bilbao y en Valencia, y eso nos permite pues, dar soporte preventa y postventa a nivel local, cosa que, bueno, desde luego, en determinados casos pues se agradece y muchos de nuestros clientes así nos lo hacen notar. Y con eso, Gloria, yo ya daría por finalizada, digamos, lo que es la parte más expositiva del webinar y daría paso, digamos, a todo lo que tenga que ver con las preguntas, digamos, que nos puedan hacer, digamos, los asistentes. Intentaremos Así es, entre ahora Ana dejamos Perdón, ahora sí dejamos un espacio para que nos planteéis vuestras dudas, vuestras inquietudes, que de hecho, bueno, ya hemos ido recibiendo alguna a lo largo de la sesión, pero os invito, si os ha quedado algo en mente, pues a plantearlo. Ana, también, si quieres acompañarnos. Bueno, pues empezamos por una consulta que nos ha hecho Carlos al poco de empezar la sesión. Nos pregunta si podría tener una relación directa en que la empresa sea pequeña. O sea, que las empresas sean pequeñas, las cuales los procesos de digitalización no penetren o no den una gran ventaja. A ver si lo hemos entendido bien. A ver, que las empresas sean pequeñas, que el sector agroalimentario español en general esté tan atomizado, como hemos comentado al principio, lo que supone es una barrera a la inversión. Existen menos recursos
existe muchas veces menos, no existe la posibilidad, por ejemplo, de aplicar economías de escala, y esto hace que la implementación de determinadas soluciones o el desarrollo de determinadas soluciones a medida sea difícilmente compensable desde el punto de vista del retorno sobre la inversión. Y eso puede pasar. Es por ello por lo que nosotros lo que nos planteamos, eso desde un punto de vista, digamos, de los recursos financieros. Hay otro problema que viene derivado, digamos, de las competencias, de los agentes, de las personas que están trabajando en estas compañías. En empresas más grandes existe la posibilidad de tener departamentos específicamente, digamos, orientados al desarrollo de procesos ingenieriles de innovación y desarrollo, cosa que les permiten adoptar con éxito y con mayor facilidad y rapidez determinadas soluciones. En ese sentido, nosotros es lo que planteamos precisamente el despliegue de procesos de colaboración y cooperación con este tipo de empresas con el objeto de intentar suplir pues, esas faltas y esos recursos, digamos, que no existen en determinadas compañías. Pero el principal problema que tenemos a día de hoy, desde el punto de vista de una estructura sectorial excesivamente atomizada, tiene que ver muchas veces con la disponibilidad de recursos para invertir en procesos de innovación y en procesos de digitalización, que por otro lado son interesantes porque podrían hacer que estas empresas, que por otro lado muchas veces están perdiendo competitividad, puedan recuperar parte de la competitividad perdida e incluso plantearse nuevos retos. Yo además añadir que, bueno, Carlos ha hecho esta pregunta muy al inicio de la sesión. Yo creo que también lo que hemos expuesto tanto a nivel un poco de solución que ha explicado Fran, de, por ejemplo, hacer esa prueba de concepto para ver realmente si te interesa y que no es un coste realmente importante. Luego también tienes la parte de un hardware conectado o hasta nuestra solución, totalmente plug and play, que no te va a costar ni un coste ni más de ni nada, es simplemente probarlo y ver realmente que funciona. Y cuando tú tengas esos beneficios que te puede dar, si realmente te los da, ya decidir invertir finalmente en algo así. Pero sobre todo queremos el empezar, el impulsar, el que la gente se lo empiece a plantear el hecho de probarlo y de ver que realmente, como hemos visto en los casos de éxito, provoca una rentabilidad, sea pequeña o sea grande. Por eso tenemos este tipo de soluciones, yo creo también. Muchas gracias, Ana. Desde luego lo que estamos presentando son soluciones cost-effective y oportunidades, ¿no?, para el sector agro. Vamos a seguir con otra pregunta que nos hace Xavi, que nos pregunta directamente cuál es el precio de los starter kits. Pues ahora aquí sí que me has pillado, porque actualmente nosotros en Monolithic tenemos los starter kits, tenemos 3 tipos diferentes de starter kits. Tenemos los de agro, los de smart buildings y los de smart cities, y tienen precios diferentes y ahora no me atrevería a darte un precio. Y además debemos considerar si necesitas, digamos, que te incorporemos el servicio de conectividad o no, que eso no lo he comentado, digamos, pero nosotros, digamos, precisamente para facilitar todo este tipo de procesos, también facilitamos, digamos, que nuestros clientes no tengan que hacer ningún tipo de contratación adicional, si estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la conectividad, ni que tengan que gestionar, digamos, relaciones con operadoras, de manera que eso también nos lo podemos facilitar. En cualquier caso, si te pones en contacto con nosotros, pues rápidamente te doy respuesta, te digo el precio en función de si necesitas la conectividad o no. Pero vamos, que no tiene mayor problema pasarte el precio de esto. Muy bien, seguimos con otra pregunta de Juanjo, que nos consulta si la prueba de concepto no ralentiza y encarece el despliegue de la red. No, al contrario. Es decir, lo inmediato sería desplegar la red directamente, pero si no tienes garantías, digamos, de que en el entorno particular en el que la vas a desplegar funciona de la manera adecuada o funciona de la manera que tú tienes prevista, pues te puedes encontrar problemas que después sean mucho más difíciles de solventar y que de alguna manera te impliquen un incremento en costes y un incremento en el tiempo de despliegue. Nosotros la prueba de concepto la vemos como un reductor de riesgo. Es decir, tú coges, implementas la prueba de concepto, compruebas que todo funciona tal como lo habías previsto y si no es el caso, pues estableces las medidas correctoras que a ti te permitan acabar dando con la solución, con la arquitectura que realmente va a funcionar en el entorno en el que la quieres desplegar. Sabemos que hay gente, digamos, que está intentando obviar, digamos, esta parte del proceso, pero nosotros lo recomendamos porque la realidad está en que, o sea, los resultados son que efectivamente que no solo no supone una ralentización del proceso, sino al contrario, en la medida en que vas quemando etapas de manera ordenada,
acumulas insights que te permiten, pues eso, reducir el riesgo en todo el despliegue y agilizarlo, llegado el caso. Muy bien, No sé seguimos con una pregunta de Antonio, que nos consulta sobre el tipo de soporte que ofrece Monolithic a nivel de hardware. ¿Quién responde? Como ingeniera de aplicaciones, si queréis, respondo yo. Me ha tocado. Bueno, el tipo de soporte que podemos dar, bueno, como conocéis, Monolithic, además de empezar a impulsar ahora el tema de soluciones, somos un distribuidor muy orientado en el tema de hardware y tenemos realmente un conocimiento importante sobre esto. Entonces, un poco lo que nosotros queremos dar con este soporte o hasta donde llega es el poder ayudaros a que sea lo más fácil y lo más liviano el hecho de poder insertar cualquier de este hardware en campo o donde sea necesario. Entonces, ya no solo con el expertise de nuestro fabricante o nuestro partner, sino también con el propio que tenemos nosotros tras más de 35 años en el mercado. Entonces, espero responder un poco hacia dónde va la pregunta, pero un poco es eso, es ayudar en todo lo posible a esa integración. Bueno, seguimos con otra pregunta de Javier, que nos pregunta si Monolithic tiene algún servicio en el cual se ofrezca Ground Truth. No, a día de hoy no. A día de hoy nosotros somos una empresa, digamos que lo que tenemos es que básicamente lo que estamos ofreciendo al mercado son, nosotros no hacemos desarrollo de producto y lo que estamos ofreciendo, digamos, es el producto que estimamos oportuno en colaboración con partners como MailSite, que además nos permiten ya no solo ofrecer, digamos, soluciones como las que han aparecido aquí, soluciones de hardware, sino que además hacer uso, digamos, de determinadas plataformas, como en este caso sería la suya, por ejemplo, para las pruebas de concepto. Y más allá de eso, nosotros sí que tenemos cierta capacidad de integración que lo que nos permite es ofrecer soluciones plug and play, digamos, como la que ha explicado Ana, como Binergy, que nos ofrece la posibilidad de monitorizar determinados parámetros clave, por ejemplo, en instalaciones agropecuarias. Fundamentalmente, lo que nosotros a día de hoy le estamos ofreciendo al sector es lo que hemos comentado aquí. A día de hoy no tenemos ese tipo de línea de trabajo incorporada a nuestro catálogo de servicios y productos. Por otro lado, bueno, que no lo he comentado, comentar que Binergy al final es una solución que está en crecimiento y que está en progreso, por lo que no os quedéis solo con lo que se ha presentado, sino que es una solución que está creciendo y se está desarrollando, por lo que más adelante es posible que se inserten nuevos sensores o nuevas capacidades dentro de este tipo de solución. Y en ese sentido, nosotros para determinados proyectos nos podemos plantear hacer desarrollos ad hoc, desarrollos personalizados, precisamente para cubrir parte del gap, digamos que los requerimientos del proyecto pues así lo requieran. Estamos abiertos, como dice, está aquí Javier, comenta, estamos abiertos a colaboraciones sin ningún tipo de problema. Al contrario, es decir, nosotros, digamos, comenta si estamos abiertos a colaboraciones o tenemos algún tipo de restricción. Bueno, valoramos el proyecto, valoramos la colaboración, forma parte de nuestra filosofía de trabajo el valorar las colaboraciones, porque además creemos, digamos, que es el tipo de dinámicas que debemos establecer para seguir avanzando todos juntos, precisamente por lo que se comentaba en una pregunta anterior, porque estamos viviendo, digamos, en un entorno muy atomizado y precisamente en ese tipo de contextos y en ese tipo de situaciones lo que tenemos que hacer las empresas es colaborar precisamente para sacar adelante proyectos que nos permitan seguir progresando, digamos, como sector y en este caso también como país. Entonces, ningún tipo de problema, Javier, para valorar, digamos, posibles colaboraciones. Estamos en contacto, ponte en contacto con nosotros y quedamos un día y valoramos, digamos, exactamente qué es lo que podéis ofrecer vosotros y qué podemos ofrecer nosotros y en función de eso vemos, digamos, qué tipo de dinámicas podemos establecer. No sé, Gloria, si hay alguna pregunta más. Y seguimos con otra pregunta más de Carlos, que nos dice si ya tenemos un ERP, si se podría incorporar un sistema de comunicación. Su sistema de comunicación, el nuestro. Bueno, comentar que, como os he comentado antes, por ejemplo, en Binergy sí que tenemos la opción de pues, poder enviar esos datos a terceros, depende de qué ERP estemos hablando, depende de qué funcionalidades tenga, qué conectores disponga para poder enviar la información, pero lógicamente todo es estudiable, todo se puede mirar y se tendría que mirar también pues, dónde empieza la implementación de uno, acaba la de otro y ver realmente cómo insertar este tipo de soluciones. Pero como ha dicho Fran, nosotros estamos abiertos, nosotros queremos impulsar, queremos ayudar, queremos
que todo esto se inserte realmente en el mercado y ayudar al final al mercado español a tener ese impulso en este tipo de mercado. Entonces, bueno, tienes tu RP, hablemos qué es lo que quieres, cómo funciona y cómo lo quieres insertar. Bien, gracias Ana. Y por último, Javier nos pregunta qué variables se pueden monitorizar remotamente en las redes ya desplegadas. Bueno, si queréis contesto yo también. Bueno, medir podemos, bueno, hemos visto varios sensores de hardware conectado, porque la pregunta era para medir diferentes sensores, perdón. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor, Gloria? Digo, ¿Qué variables se pueden monitorizar remotamente? Vale, pues se puede controlar o mirar cualquier variable que disponga nuestro sensor final o el dispositivo en el cual pongamos nuestro actuador. Al final, the sky is the limit. Depende de lo que pongamos, pues podremos monitorizar unas cosas u otras. Ahí es donde decimos, nosotros hemos puesto una propuesta de hardware conectado porque intentamos ser lo más amplios posibles. Lógicamente pueden haber otras necesidades, como hemos dicho al principio, cada proyecto es un mundo, cada uno necesita diferentes cosas para poder tener una rentabilidad y al final pues la idea esa de sensar o de qué podemos monitorizar está en el límite de dónde acabar el actuador que nosotros queramos poner o los sensores que nosotros podamos medir. Vale, gracias Ana. Bueno, nos comentan que hables más despacito, no sé si lo dice porque lo has explicado esto muy rápido y quieren alguna aclaración, pero bueno. No, perdón, es que me emociono hablando de la tecnología y entonces ya... Si no hay nada más, bueno, ya nos hemos ido del tiempo de la sesión. Yo agradeceros a todos el tiempo que nos habéis dedicado, a Fran y a Ana por la tan interesante explicación que habéis compartido con nosotros y recordaros que os enviaremos la documentación de esta sesión, tanto el vídeo como el PDF por email. Si tenéis alguna duda, también recibiréis una encuesta para valorar el contenido de esta sesión y donde podéis plantearos las dudas que no hayamos tenido tiempo ahora a responder. Y bueno, estaremos en contacto para la siguiente sesión, el siguiente webinar que tendrá lugar el 14 de julio, en el que enfocaremos más el tema sobre Industria 4.0. Así que sin más, gracias de nuevo a todos y estamos en contacto. Muy bien, que vaya muy bien, chao. Adiós, gracias.